el séptimo programa, la séptima emisión y muy contentos. Hola, muy buenas, estamos de nuevo en Desprograma de Radio, la séptima emisión y contentísimos. También deciros que siempre vamos al filo de la navaja, siempre nos llegan a consultas en el último momento y desde aquí os animo a participar. Y hoy especialmente veremos o oiremos un audio y luego, aparte de la lectura, también me gustaría que fuera como un poquito la muestra más sencilla de aquello que nosotros podemos comunicar y hablaremos en el tramo final del programa sobre esto, de qué manera podemos gestionar la consulta. Siempre empezamos con un tema de West. Y hoy no hemos empezado así porque tenemos la inmensa suerte de tenerlo en directo. Y le voy a ceder la silla que pueda sentarse y nos toque una canción de tradición catalana. Hola, buenas tardes a todos. Soy Wes de Frank y bueno, os vengo a tocar un tema de finales de los 60, principios de los 70, que se llama Flors de Baladre, de un grupo que se llama UC. Y este tema tiene la peculiaridad, bueno, la preciosidad de que las Flors de Baladre es una flor que nace sola, casi sin necesidad de regarla, una flor del Mediterráneo. Adelfa, me ha dicho el Jordi. Y bueno, pues esta canción habla un poco de esa facilidad que tiene para crecer y de ese regalo de la misma Flor de Baladre o Adelfa. Bueno, aquí tenéis, Flor de Baladre. Flors de Baladre en un torrent, però no passa mai així. Amb poca cosa en tenen prou per treure un altre color. Flors de baladre en un torrent tenen el cor de sol i diuen només d'allò que cau. Aigua de núvol i cel, flors de baladre en un torrent, no esperen per Déu ni pas. Creuen que tenen un gran riu quan fa un ruixim de mig estiu i es deixen el torrent avall com ses alotes cap a un i ses que es queden quan no plou obrint els ulls per treure'ls i dos teulats que tenen cel en els cocons fan flors de baladre en un torrent no esperen per Déu ni per ser.
Gracias. Bueno, yo primero corregirme un poquito en el sentido de que he dicho que era tradicional catalana y de hecho es de eso de finales de los 60 de un grupo mallorquí que también cantan en catalán y tengo la letra aquí y si acaso por primera vez la podremos traducir. Nos dice la flor de baladra es como una flor que se usa mucho en jardines mediterráneos porque necesita como poco mantenimiento y poca agua y tiene flores de color blanco o rosáceo y son como bonitas y al mismo tiempo su hoja es tóxica y por lo tanto también tiene su propia protección en su medio. No todos los animales pueden depredarla. Y la canción nos dice flor de baladra en un torrente por donde no pasa nunca la gente. Con poca cosa tienen bastante para poder sacar otro color nuevo. Flors de baladra en un torrente tienen el corazón de sol y viento. Viven solo de eso que cae, agua de nube y cielo azul. Flors de baladra en un torrente no se venden ni por 10 ni por 100. Creen que tienen un gran río cuando hay un poquito de lluvia en mitad del verano y se dejan llevar torrente abajo como las chicas cuando van a un baile. Y las que quedan, cuando no llueve, abren los ojos para ver el sol. Y com es diuen taulats? Dos techos, ¿no? Dos techos que tienen set en els escugons para hacer un traguito. Flors de baladra en un torrente que no se venden ni por 10 ni por 100. Y es una canción preciosísima que Wes saca excelentemente. Para mí, bueno, a mí incluso me emociona por la sencillez de la propia poesía, de los versos, de lo que de alguna manera también luego podremos ligarlo porque al ser mediterráneo y al necesitar poca agua también pueden sobrevivir a pleno sol y de eso también hace referencia la poesía. Y también hablaremos en la consulta sobre el sol, porque la consulta está ligadísima con la fuerza del fuego, la fuerza solar, la fuerza del fuego de las estrellas. Aprovechamos que tenemos a West aquí pues para hablar un poquito con él. Hola, West. Hola. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, primero de todo. Para mí también es un placer poder exponer mi música en este canal y bueno. Bueno, pues la primera pregunta, la más natural, ¿cómo llegaste a la música? ¿Cómo llegaste a expresarte musicalmente? ¿Cómo llegaste a ser músico? Desde bien pequeño en mi casa, bueno, tengo la suerte de que mi padre pues era músico también y bueno, él quería mucho la música y yo siempre tuve acceso a muchos discos de muchos estilos de música diferente, desde el rock progresivo, que era lo que le gustaba, hasta más el pop de la época de finales de 60 y el 70, y después hasta otros tipos de música, pues más como desde música clásica también, jazz también, y bueno, y yo desde muy pequeño, como antes estaba en físico, era otra cosa, pues tenía todos los discos de mi padre en cajones, entonces iba rebuscando y yo iba escuchando cuando quería y yo creo que eso pudo hacer, bueno, esto es la razón por la que soy músico, porque ya de pequeño ya para mí era como natural, ¿no? Después con el tiempo pues aprendí a tocar a los 8 años, empecé a tocar y tal, y
Y bueno, pero después no fue hasta mucho después que me di cuenta de que la música en mi caso había de ser un camino claro, o sí o no. Entonces tuve que decidir si sí o si no. Y entonces, bueno, nada, pues aquí estamos porque no me Decidiste ha que sí. separado, decidí que sí, claro. Aquí decimos, el que esté al néixer no es perd al créixer. Lo que se tiene al nacer no se pierde al crecer. Y en tu casa, en tu caso, Sí, y en tu casa, y exacto, también en tu exacto. caso y en tu casa ha sido así. Eres parte también de un linaje musical. Sí, de alguna manera mi padre se dedicó a la música, grabó 3 discos, pero bueno, él tuvo que compaginarlo por el hecho de, bueno, de también estar con la familia Y y, o sea, de criarte. de criarme por eso, que de alguna manera, pues, no sé, pues viene ligado. No le devuelvo nada, pero quiere decir que, en todo caso, ese forma parte del linaje, ¿no? Y, Sí. sí. Yo tengo la suerte de conocer a sus padres y son una gente fantástica y ese corazón que ha puesto él en esta canción, eso también puede llegar a ser heredado, ¿no? Porque son gente muy afable, muy simpática, muy divertida, pero también tienen ese candor, ¿no? El corazón, sí. Sí, y eso pues también se transmite vía genética Sí. y la educación, claro está. Te iba a preguntar, ¿qué es la música para ti, para dar pie luego a otras cuestiones tal vez más profundas? Sí. Bueno, para mí la música es una cosa muy importante que no sé ni cómo expresarla. Para mí, en mi vida, pues casi sería como una persona más a la cual le debo muchas cosas, o si quieres verlo un poco más así, pues como incluso hasta como una divinidad, ¿no? Yo creo que la música puede servir terapéuticamente, puede sanar, puede darte alegría, puede mantenerte cuando estás en la pena y todo, pues, puede llevarte hasta sitios también de pena o tristeza, pero acompañarte bien. La verdad es que yo no entendería el mundo sin música, como lo entiendo yo, y para mí es que es muy importante en todos los sentidos, ya mucho más de lo que a mí me pueda dar para yo vivir, ¿no? O sea, Y también debe ser como un sistema de interpretación, ya no de interpretación cuando tú tocas, sino como ese referente de todos los estímulos que a ti te llegan, tal vez puedes interpretarlo musicalmente, ¿no? Igual puedes ligar ciertos sonidos con ciertas situaciones, como decías, con ciertos estados personales, emocionales y sentimentales. Ah, ¿Cómo puedes relacionar? Porque de hecho lo haces, porque a la hora de cantar estás ligando la musicalidad, la frecuencia, que en sí misma es información, con la información más densa, igualmente sutil y poética del lenguaje hablado. sí, la verdad es que es increíble porque incluso tú puedes escuchar una música en la cual no entiendes nada y que te llegue como una información totalmente obvia, ¿no? Aunque no quiera decir nada, o sea, aunque no esté dentro del lenguaje verbal en ese caso o textual, pero la música es un lenguaje que va más allí. Yo creo que es de los lenguajes que entre los humanos nos permite comunicarnos, o no comunicarnos, sino que nos lleguen cosas, ¿no? No tanto como una comunicación en sí mismo, sino a nivel de sentimientos o a nivel, ¿no? Claro. Es de las, a lo mejor también visualmente, una imagen, ¿no? También, ¿no? Pero el sonido, bueno, ya hablaremos después de esto, del sonido. Sí, claro, porque la primera trilogía, ¿no? El primer Trimurti en sánscrito, ¿no? Claro, Al principio es el sonido, la frecuencia, y de allí la luz, la energía y la forma. totalmente. Primero sonido y vibración, ¿no? Sí. Y luego también es como un sistema de entretenimiento atávico, ¿no? Para nosotros es fundamental. Nosotros somos seres sociales, relacionales. Y hace muchísimo tiempo, cuando afortunadamente, y digo afortunadamente en ese tiempo, no estoy criticando el momento actual, aunque
criticarlo en ciertos aspectos, pero en esa época no había ni transistores, bueno, no había ni radios, ni televisiones, ni películas y todas las series eran sentados delante del fuego y contarlas, narrarlas, cantarlas, bailarlas. Total, total. Y eso también nos liga con música y conciencia. West es practicante de yoga y también desde el yoga, desde el Bhakti Yoga, de aquello que fluye de corazón, e intentamos ampararnos con el sonido, con la música a través del cante, invocando ciertos aspectos de energía. Yo, de hecho, cuando tuve la oportunidad de poco a poco, bueno, cuando pude empezar a conocer todo el mundo pues del yoga, un poco del sentimiento de amor incondicional, y todo esto de alguna manera lo había visto de otras maneras en la música. Por lo tanto, para mí de alguna manera está interrelacionado, porque yo creo que esto de la música también lo entiendo como una cosa totalmente vocacional, y muchas veces en estos aspectos de vocación o de servicio, pues va totalmente ligado. Y yo ya había sentido muchas sensaciones en la música antes de entrar y para mí, pues, tampoco le encuentro mucha diferencia. O sea, sí a nivel práctico, totalmente, pero... Sí, pero no sé, yo de jovencito, pues mi rebeldía, mi desconocimiento, mi conciencia en ese momento por el cual tuve que pasar, y la lectura que ahora le doy también es absolutamente positiva en su perfección. Tuve que pasar por una serie de situaciones para integrarlas, poderlas trascender, pero a veces vamos a parar a sitios como muy densos, que generan mucho sufrimiento, y al mismo tiempo este sufrimiento está ligado con la diversión. Pero no es una diversión armónica, algunas veces en algunos sitios, porque son como estadios de euforia, ¿no? Que la euforia es una de las polaridades junto con la tristeza, ¿no? Y la euforia es esa escapada hacia adelante también inconsciente, donde intento ligarme con lo que es más armónico y más placentero, pero caigo en un desorden que tarde o temprano me llevará al otro polo de sufrimiento absoluto, real, de depresión, de tristeza, de desconexión. Y saber compaginar los dos aspectos para sacar lo mejor de cada uno, pues bueno, eso también es parte, ¿no? de la profesión, de la sensibilidad del intérprete. Sí, no, en ese aspecto antes no quería decir que todo era armonía, ¿no? Pero sí que algunos puntos algunos momentos concretos, pues ya me recordaban a eso. Sí, claro. Puntos concretos, no es una... No, bueno, aunque no sea genérico, si yo me lo he pasado muy bien también haciendo pomos y liándola, quiero decir que eso tampoco me lo quita nadie, ni tampoco tengo que ni esconderlo ni intentar renunciar a ello, todo es un camino, ¿no? Y aunque esto pudiese sonar como... Pero bueno, hay cosas que son prácticas. Tú coges una planta y le pones según qué tipo de vibración musical, y la planta crece, se expande, vegeta, florece, y según con qué tipo de música, al contrario, se deprime, se restringe y le cuesta sobrevivir. Y eso también, ¿no? Podríamos fijarnos en la flor de baladra, ¿no? En la delfa, ¿no? Que también es un aspecto vegetal que también está influido por todo, ¿no? Por todas las radiaciones, también las sonoras. La música nos acompaña y en cambio el ruido nos aleja, ¿no? Y hay propuestas que, pareciendo muy musicales, no dejan de ser ruido. Y con eso no quiero decir de que sean ni punkis, ni thrash metal, ni historias de estas, sino que a veces, ¿no? En ciertos aspectos más comerciales, ¿no? Donde no hay ni creatividad, ¿no? Es como una fórmula... Y al final, como la música es vibración, también uno va a lo que
a lo que se le parece a él, ¿no? Sí. Entonces, no sé, ha de haber de todo, ¿no? Supongo. Sí, claro, no, ha de haber de todo, pero bueno, luego también nos podemos fijar cómo va el Sí, todo no, no, está claro. en este aspecto, respetándolo todo, pero aprendiendo de este todo. Es igual como el flamenco, ¿no? Porque decías, a veces te permite sacar todo ese contenido, ¿no? De sufrimiento, de una emoción, de una separación, de un disgusto, ¿no? Pero qué arte que tienen a la hora Claro. de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que esto también es bueno. Claro, El hecho de claro, es como hablaba antes, un claro, poco terapéutico, claro, ¿no? porque es el grito, ¿no? Claro, Es el saber quejido, sacar. el quejido. Y eso está también en muchos sitios. Sí, El blues mismo, ¿no? sí, El blues claro, comparte muchas cosas claro, claro, sí, con sí, el sí, sí, cantejón, ¿no? sí, sí, sí. Ah. ¿Qué te iba a decir más? ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son tus proyectos? Porque, claro, venimos de un momento muy restringido para todo aquello que es comunal y vosotros los músicos lo habéis sufrido cantidad. Sí, pues mira, yo ahora estoy aprovechando para grabar un disco. Bueno, empecé un disco en el confinamiento y ahora estoy aprovechando para acabarlo y grabarlo. Pero la verdad es que nosotros, los músicos, sobre todo los que nos dedicamos más al directo y tal, para nosotros esto ha sido, bueno, nos hemos dado cuenta realmente de lo importante que es el público y sobre todo lo importante que es la conexión física en el momento, porque habiendo hecho algunos conciertos por Instagram y tal, es que ves que no es lo mismo, que hace falta, que es como una comunión, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, no es tanto lo mismo, pero una comunión que se puede crear ahí con los cantos de mantras con la gente, ¿no? Pues es bastante, es lo mismo, de alguna manera es lo mismo, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Y bueno, por eso también valorar mucho, ¿no? El público. Lo que antes creíamos que era una cosa normal, ahora es un tesoro, ¿no? Para nosotros. Y bueno, y pues nada, intentando grabar este disco en confinamiento, que supongo que cuando lo acabe ya os mandaremos los links. Y, y bueno, Y también no paras, ¿no? Estas semanas has estado girando cantidad, sí, acompañando a estas dos vertientes, ¿no? La del compositor y la del acompañante, el del intérprete de la música de otro. pues la verdad es que yo de alguna manera, por ser principalmente guitarrista, siempre he tenido que acompañar o estar en bandas, en proyectos o acompañar a artistas. Entonces, para mí esto también siempre ha sido muy natural. De allí salen pues las ganas de decir, bueno, yo ahora también pues tengo algo que decir, a ver cómo. Y después cuando presentas mucho lo tuyo, después vuelves con los otros, es que es un aprendizaje constante. Y a ver, el papel que haces tú en otros proyectos, de alguna manera es lo mismo que harías en el tuyo, pero un poco diferente, ¿no? Yo creo que cuando acompañas, estás de adaptar, has de intentar pensar, poner tu grano de arena, pero viéndolo todo, no sé, pensando también en hacia dónde va eso, ¿no? De la Y otra manera es claro, es diferente. como un respeto hacia la creación del otro. Claro, Tú tienes que poner lo tuyo, pero has de respetar. Y claro, eso es una gran lección a todos a niveles. todos los niveles. Además es como también, y a veces que he respetado demasiado tampoco está bien, bueno, no se puede hablar así de respetar demasiado, pero a veces pues mata uno las aportaciones propias, que es lo que interesa, ¿no? Por lo tanto, debe ser un equilibrio natural, en plan, pues, de aportar lo tuyo también, pero que todo funcione, que el engranaje funcione, ¿no? Y ya te digo, como tú decías, es un ejemplo muy bonito para todo en la vida, Para ¿no? todo, para todo. Ese Intentar saber tu respeto sitio, sin restringirte, saber dónde claro, estás. y no perder la autenticidad. Y Claro. eso es muy importante, ¿eh? Sí, claro, 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 claro. Por eso te vienen a buscar. Bueno, ¿No? Claro, sí. porque aportas aquello que ellos creen cualitativamente que puedes hacerlo, No, ¿no? a ver, en la música es fácil en este caso, bueno, para mí, pero en la vida, a veces, con según qué grupo de gente, pues no nos damos cuenta, ¿no? Hasta qué nivel de respetar o intentar estar dentro y sin perder tu Sí, sí, verdad, ¿no? sí, sí. Y yo creo que esto
Bueno, es difícil claro. en la vida. En la vida, y además es importantísimo porque luego es el encaje perfecto con el entorno, ¿no? Y saber estar sin negarte a ti y tampoco negar a los demás o al todo que te acompaña. También has estado dando clases, ¿no? Y, Sí, estuve en una escuela que, bueno, de Poliñá, bueno, un pueblecito de por aquí al lado, y la verdad que yo siempre, pues de alguna manera, empecé pues por el interés a la música y porque, bueno, de alguna manera era seguir dedicándome en algo que tuviera que ver con la música. Sin embargo, me encontré que muchas veces cada vez eran, bueno, que habían problemáticas también y que había de salir otra parte de mí y cada vez eran más jóvenes los niños, y entonces era como interesante, no sé, el papel de todo, hasta ayudarlos porque era un barrio conflictivo, hasta intentar entenderlos. Si a veces si no querían hacer nada, pues jugamos un rato, ¿no? Que también esto que le vas a pedir a un niño de 6 años, ¿no? Y bueno, era como, aprendí mucho más de lo que me esperaba y no precisamente en un terreno musical. Y, y bueno, la verdad es que me sentí bien a nivel, bueno, propio, ¿no? Porque, y no musicalmente, ¿me entiendes? No como maestro, entre comillas, sino humanamente. También les coges cariño y bueno, también hay un poco el conflicto de no tener favoritismos, de al que le tiene algún problema en concreto, no darle más que a otro que en principio está bien, ¿no? Era una balanza muy difícil. Porque la compasión que puede despertar por ti esa persona tampoco puedes sobrepasarte con el hecho de darle cosas, ¿no? Bueno, porque entonces sería injusto para los otros y es como es difícil. Claro, es ajustar, ¿no? Y eso difícil. Es justicia. Y también hablaremos hoy con el caso que nos han consultado sobre ley y justicia, etcétera. Es decir, que todo poco a poco también va ligando. Y una última pregunta, porque a veces me la trasladan músicos y maestros también de música cuando han de encarar como esos nervios o ese miedo escénico antes de empezar, ¿no? Como esa cosita aquí, como esas mariposas que parece que no, pero luego cuando te sueltas, ¿cuál es tu experiencia con esto? Bueno, depende. A mí, yo por suerte, bueno, a veces sí que me pasa, pero no me suele pasar. Entonces, sobre todo últimamente, que llevamos como 4 o 5 meses sin hacer conciertos, pues he podido hacer unos cuantos ahora y sí que hay un poco de run run, pero es como, no sé, para mí, no sé cómo es mi manera, no sé cómo, no te lo puedo explicar, pero no sé, yo intento estar pensando todo el rato en lo que tengo que hacer repasos mentales del repertorio, y por lo tanto no doy tiempo a que ese pensamiento se me ponga, ¿no? Y cualquier cosa que sea pensamiento de una cosa que va a pasar mal, pues está todo preparado. Si rompo cuerda, tengo eso. Si tal, no sé qué, ¿sabes? Entonces, mejor no pensar nada en eso y centrarte exclusivamente en la mente, en lo que va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, así es una manera de evitar el hecho de pensar, ay, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? No, bueno, eso es fatal, eso, sí. Quiero decir que yo tengo mucho morro, muy poca vergüenza en este sentido, ¿no? Que a veces también, ostras, me encuentro de golpe delante de una situación donde he tomado una responsabilidad con más gente que me están mirando y pienso, ostras, Jordi, ¿esto cómo lo vas a solucionar? Ya no digo ni cómo lo vas a solucionar, con el solo ya está. Lo noto y además es que me sirve porque hay algo de fuerza dentro interior que es eso. Según donde te lo lleves, si te lo lleves al desastre, vas a encontrar desastre. Y si te lo llevas a un sitio más silencioso, acaba pasando aquello que se ajusta a la verdad de ese instante, ¿no? Y eso también es profesionalidad. Y a veces eso nos viene de una manera como innata, y a veces hay gente que lo tiene que incluso luchar, ¿no? Sí. Trabajar, pero de una manera por eso te lo decía, que en mi caso tengo la suerte de que no he tenido que trabajar ese aspecto. Eso también se lo tuvo que trabajar el padre y él ya se ha liberado.
Pues si te parece lo dejamos así porque ya llevamos media hora, vamos a tener media horita escasa para la consulta. Muchísimas gracias, Ué, Muchísimas encantado. gracias, Palabrando la Tierra y Jordi. Y nada, saludos y nos vemos por aquí. Sí, a ver si lo engañamos que vaya haciendo más directos, que me parece que es la mejor manera. Gracias. Gracias. Aparto la silla esta, me recoloco y vamos, si os parece, pasamos al audio de la consulta de hoy. Vanessa Carvajal Suárez, 19 de marzo de 1976, fortalecer en todas las áreas de mi vida. Muchas gracias, Vanessa, por depositar esta confianza en nuestra lectura y fortalecer aquellos aspectos de la vida. Primero tendríamos que entender el hecho de fortalecer. Fortalecer es dotarnos de fuerza y a un nivel físico, pero luego veremos que también eso tiene su compromiso mental y energético y conciencial, es la capacidad de cambiar la forma, ¿no? o el estado de reposo. Cuando yo me quiero reformar, cuando yo me quiero reconstruir, cuando yo siento que tengo que hacer algo en algún sentido, pero me parece que, ostras, no tengo esa capacidad de transformarme para acabar mostrando aquello que siento que tiene que ser mostrado desde mí, tengo que recurrir a una cierta dirección para volver a recargar esa capacidad de transformar aquello que está quieto, darle movilidad, aquello que está fluyendo pero que en algún momento necesita un descanso. De eso también necesito tener como alguna fuerza para hacer esa contraparte, esa contrafuerza para detener aquello que sé que ya no es justificado en mí. Vanessa Carvajal Suárez. Muchas veces pedimos aquello que somos y por lo tanto cuando estás pidiendo esta fuerza de transformación, cuando realmente puedas transformar, te encontrarás contigo misma. Y en tu caso, veremos cómo Vanessa Carvajal Suárez te está determinando desde tu propio nombre propio y desde la conjunción de los dos linajes paterno y materno a recordarte esa fuerza que eres en ti misma. Primero me sorprendió por el nombre Vanessa, porque no sabía nada de Vanessa. Estuve buscando y, ostras, resultó que escasamente tiene 200 años, que no tiene una raíz antigua, clásica, sino que es la construcción de un poeta, vamos a llamarlo anglo-irlandés, porque estuvo a caballo de su Irlanda natal, pero también estuvo trabajando en Inglaterra, e iba y venía. El poeta, no sé si lo diré bien, Swift. Este señor estaba casado, pero tuvo una amante jovencita que se llamaba Esther Van no sé cuántos, un nombre de estos holandés o germánico, y lo que hizo coger la primera sílaba del nombre y del apellido y girarlos, o sea que Van empezó con Van y luego Esther es Vanés y quedó como, al menos en castellano, como Vanessa. Y es el resultado, pues, del encubrimiento, porque este señor le dedicó o especialmente una poesía a su amante,
pero en vez de llamarla Esther Van no sé cuántos, le acabó llamando Vanessa para encubrir su identidad y por tanto la relación que tenía. Y eso ya conlleva una infidelidad. Y la infidelidad es no ajustarte a ley. Y la ley ha de ser entendida como la manera en la que el rito, en que aquella maniobra se ajusta a verdad. O sea que cuando nosotros estamos haciendo, yo qué sé, una liturgia, ¿no? Un rito, han de haber un proceder para que ese propósito, ese intento, se cargue de la máxima fuerza y de sus resultados. También se aprovechó como para marcar las directrices económicas, primeramente desde la moneda. ¿Cuánto oro tiene que haber para que una moneda se ajuste al valor de pago? Y por lo tanto estaba muy bien marcado tanto por ciento de oro había en la aleación de esa moneda que era el cambio comercial. Específicamente en un principio oro. Y oro está ligado también, desde su color amarillo, a la fuerza solar. Y veremos cómo el sol también va apareciendo en toda esta lectura. Esta ley que nos indica cómo se ha de ajustar la maniobra, en qué dirección tiene que ir la maniobra en sí, la liturgia. Esta dirección es como una dirección derecha. Derecha en el sentido de que la derecha es la parte masculina, la función biológica de toda nuestra conciencia masculina y aquello que marca acción, dirección. Por eso es derecho. Y el derecho, que tiene a ver también con la ley, tal como la entendemos ahora, el derecho por sí mismo ha de ser un derecho natural. La ley ha de justificar también el derecho natural de nosotros, de cada una de las personas como humanidad. Y por lo tanto hay ciertas restricciones de libertad, de sociabilidad, que no tienen sentido, que no nos van a hacer felices, porque están rompiendo el derecho natural constituyente de la esencia humana. Y muchas veces esto se encubre desde la costumbre. Y desde la costumbre aparecen dos vertientes, una vertiente moral y una vertiente ética. La vertiente moral son todas aquellas costumbres que ya restringidamente nos incapacitan para libremente determinar cuál va a ser nuestro próximo paso, bajo la amenaza de un castigo. Mientras que la ética se remonta a la costumbre esencial y por lo tanto natural, y es sobre todo valorar aquello que es inaceptable. Porque en nosotros surgen a veces unas consecuencias de nuestro desastre personal que acaban hiriendo, que acaban limitando y condicionando a los demás. Y esto éticamente no es aceptable, aunque moralmente sea justificable. Tan justificable que se crea todo un derecho, toda una normativa para ajustar a la moral, que siempre es cambiante bajo los intereses de los poderosos y que nos apartan de la ley divina. Hoy estaba viendo una serie y un personaje decía: el mundo siempre es magia, la realidad
siempre es mágica, menos para el mago. ¿Por qué el mago no ve la magia? No puede creer en la magia, porque la conoce, porque la reconoce, porque sabe cómo encauzar, cómo se encauza el flujo de la conciencia. Y sabiéndole encauzar, parece que esté creando irrealidades para las personas que no la conocen. Y por tanto, una manera que tenemos para resguardar nuestra propia fuerza, Vanessa, es saber encauzar estas leyes que a ojos del no iniciado es solamente magia, una magia irracional, inaccesible. Pero también Vanessa describe una especie de mariposa. Y en un principio se cree que el biólogo que la describió por primera vez utilizó Vanessa desde la raíz del poeta. Pero gente que conoció a este biólogo, que no recuerdo su nombre, decía que claro, que como científico también estaba muy ligado al lenguaje clásico, al lenguaje griego y latino. Y eso también te une intrínsecamente a todo su panteón de divinidad y mitológico. Y la gente que lo conocía dice o decía que la especie Vanessa venía del dios Fanes. Y el dios Fanes es el dios primogénito, representado como un huevo primogénito. Es el primer dios. Es como el niño Dios. El niño Dios que a través de este huevo es capaz de renacer. Y para nosotros renacer es iniciarnos. Cuando nosotros emprendemos el camino de la magia, de la comprensión, de la conciencia, de la esencia, desde nuestro límite, que hace que veamos que la magia sea una cosa externa, que solamente unos cuantos pueden acceder a ella o que sucede sin ningún motivo, sin ninguna causa. Cuando nosotros empezamos a reconocernos y a reconocer el todo, estamos en ese camino iniciático. Y ese camino iniciático está ligado con Fanes y por tanto está ligado con tu propio nombre, con el propio nombre que te singulariza dentro de tu clan familiar. Está ligado con los 4 elementos y su combinación. Combinación desde el influjo del amor y del odio, de aquello que nos atrae y de aquello que nos repele. Y allí está el equilibrio perfecto. Es igual como el sol. Y incido otra vez con el sol. El sol es fuente de vida, pero si nos acercásemos demasiado moriríamos, abrasados, calcinados. En un momento seríamos nada. Y por tanto ha de haber esa atracción y esa separación que nos permite la vuelta perfecta para que el planeta Tierra pueda resguardar y generar vida. Y así tenemos que hacerlo. Nosotros hemos de aceptar nuestra parte amorosa, que es atracción hacia las cosas, hacia los seres, y esa parte como más convulsionada, pero no exenta de conciencia, que a veces nos aleja. Y eso también es el fluir. Cuando estos elementos se pueden mostrar por separado, cuando yo entiendo que estoy constituido pues, de tierra, agua, fuego, aire, es como si pudiese desmembrar la realidad. Y la iniciación también nos recuerda un poquito esto.
porque tengo que reconocerme en mí mismo mi propio desmembramiento, aquello que no se ajusta ni a ley, ni a derecho, ni a ética, y por tanto no es esencial ni justificable en mí. Justificable es el justo equilibrio entre las fuerzas de atracción y aquello que también repelemos. Y poder recoger todo aquello que parece desmembrado en mí mismo y ser capaz de volver a rejuntarlo de una manera armónica, esta acción es el camino del héroe. ¿Y qué se le reconoce a un héroe? Fuerza, sobre todo fuerza. Y veremos que la fuerza está ligada no tan solo a la fuerza física, necesitamos fuerza mental, física, conciencial, energética. Y podríamos entender la fuerza mental como si fuese, vamos a llamar estas muñecas rusas, ¿no? Donde una encierra a la otra y todas exactamente igual, como si fuera un fractal. Pero en este caso será al revés. La más pequeña podrá cubrir a las mayores. Porque en un principio trabajamos desde la más pequeña, desde el sistema de creencias, desde este primer pensamiento reactivo y que tenemos que saber domesticar, domar, para tener esa tranquilidad suficiente para poder reordenar todo este desmembramiento, que es el primer paso que podemos observar cuando iniciamos este camino iniciático, este camino del héroe. Una muñeca un poquito mayor, el subconsciente, aquello que acaba condicionando este primer pensamiento reactivo, pero es reactivo por todo aquello que nosotros guardamos en el subconsciente. Y finalmente la parte inconsciente. La parte inconsciente enorme donde compartimos aquello que nos pertoca desde nuestra singularidad kármica, pero también todo el inconsciente colectivo, no tan solo humano, sino de todo aquello creado, toda aquella simbología, toda aquella estrategia que nos sirve de referente, en este caso inconscientemente. O sea, que aquello que yo estoy trabajando primero, que parece que sea lo único, aquello que realmente me aparta de la magia, es contenido por el subconsciente. Y aquello que me permite ver mis primeras reacciones condicionadas y, por tanto, empezar a valorar cuál es el sistema que tengo que adoptar para empezar a entenderme y poder generar esa magia en mí, a su vez está envuelto en aquello que parece que sea más lejano, que sea más escondido, aquello que parece que no pueda ser revelado. Y allí es donde encontramos que estas tres conciencias, cuando trabajan al unísono desde su propia armonía, ajustándose al propósito y a la misión singular de cada uno, son capaces de crear magia. Y crear magia es este cambio de forma, cuando las formas cambian por una ley comprendida, entendida e integrada y que finalmente podemos acabar mostrando y compartiendo. Vanessa Carvajal, el lado paterno. Carvajal directamente quiere decir roble. Y el roble siempre ha estado ligado a la fuerza. Tu parte paterna está reclamando esa fuerza en ti. En todo el linaje Carvajal adquiere, cuando podemos conectar con ello, con la fuerza del mismo roble. Para los celtas, el roble estaba ligado a la regeneración, a la nueva vida. Otra vez, el camino iniciático que necesita y genera en sí mismo esa fuerza que demandas. Y también, floralmente, ya que es un vegetal, un árbol. Un árbol, en tu caso, del lado paterno, un árbol señor. Desde las flores de Bach, desde
la esencia floral, el roble es aquello que está indicado para obtener fuerza. Y luego la parte materna, Vanessa Carvajal Suárez. Suárez, por ejemplo, en la península, y luego cuando los íberos estos, vamos a llamarles españoles, pero no fue así, porque también estaba lleno de vascos y catalanes que llegaron a América, también traspasaron el apellido Suárez a tierras americanas. En la península está súper implementado, hay cantidad de Suárez que tienen diferentes ramas genealógicas y que incluso estas pequeñas diferencias también desde una raíz esencial del propio apellido nos van trayendo información. Desde su raíz clásica latina, hay gente que el apellido Suárez lo ligan con Sutor, el que cose. El que cose, en esas épocas, también era el que cosía, reforzaba, fuerza de nuevo, el calzado. El calzado es aquello que nos permite pisar con fuerza, con seguridad, sin lastimarnos. O sea que en tu nombre ya hay algo que mecaniza esa fuerza capaz de sustentarse en tierra y por tanto desde el elemento tierra es propia vida, también es manifestar esta fuerza. También tiene una raíz vasca de Suárez. Sua en vasco es fuego. Un fuego que también se liga con el sol, de nuevo, con la estrella. Y al mismo tiempo, suar es fogoso. O sea que desde tu parte femenina, si la parte masculina te pedía la fuerza intrínseca del roble, tu parte femenina también te está pidiendo esa fogosidad, que esa capacidad ya de expander la fuerza muchas veces. Sí que hay fuerza masculina y hay fuerza femenina, pero una fuerza tonal que me permite a todos niveles expresarme y acabar encauzando pulsación, creación, co-creación. Eso es mucho de la parte de la fuerza masculina ligada con el sol, que para nosotros en esta época sol está ligado también con las fuerzas masculinas, ¿no? Es el patrón, es el padre sol. También se nos dice que está ligado tal vez con raíces protogermánicas, suar, porque sur también es sol. Incluso desde la tradición celta, surus, que se liga luego con Sirona, y entre surus y Sirona encontramos que también se hace referencia a las estrellas, a los soles. Así pues, Vanessa Carvajal Suárez, en tu propio nombre, está la solución. Es que qué bonito que hayas podido comunicar con poco tiempo tantísima información. Vanessa, desde lo que es la ley, lo que es el derecho, lo que es la moral, lo que es la ética, desde ese primer Dios primogénito, Fanes, que no deja de ser luz, porque Fanes también es como la raíz de Fanal, que Fanal es esa luz que puede ser transportada ¿hacia dónde? ¿Desde dónde? Desde ti misma, en tu propia vida, en tu propia evolución, en tu propio acto.
algo que desde la fuerza tiene que estar enraizada, pero el árbol, recordemos, tiene que estar enraizado para tener un buen tronco, poder abrir todo el ramaje hacia la luz, la luz solar. La luz solar que también tiene que estar enraizada desde tu banda Suárez, desde ese recosedor. Recoser es volver a unir corazón, es volver a encontrar esa fuerza de unión desde la parte que nos liga más con el suelo, con la tierra, con el planeta, con la propia vida, fuego, sol, estrella. Vamos a ver de qué manera podríamos gestionar y provocar toda esta fuerza. Primero decir que cuando nos encontramos débiles, cuando estamos reclamando fuerza, hemos de determinar por dónde se escapa, porque nosotros somos energía. Todo es energía, la materia es energía y nosotros ligamos fuerza con energía. La fuga más grande que tenemos de energía es desde el pensamiento, desde esta primera conciencia que hablamos. Y desde esta primera conciencia reactiva, el silencio. Un silencio que nos permite abrir la compuerta del subconsciente, entender qué es aquello que pasó, cuál fue el origen que ahora me está debilitando y por tanto estoy reclamando fuerza, Vanessa. ¿Qué es aquello que tiene origen? Aquello que termina. Y por lo tanto, esto también podría ligarlo con tu fecha de nacimiento, que suma 9. Y 9 es el último eslabón, aquello que cierra ciclo en sí mismo. Tienes la oportunidad en esta vida de co-crear tu propia fuerza, encontrarla en ti misma para poderla ofrecer desde una vida armónica, activa. Silencio desde esta primera mentalidad. Silencio desde esta primera mentalidad para entender de qué manera hemos sido condicionados para ir repitiendo una serie de patrones que nos alejan de nuestra propia fuerza. Y cuando esto es entendido, es revocado, se nos abre automáticamente la fuerza suficiente, la magia suficiente para entroncar también con el colectivo, con esta inconsciencia colectiva, con mi propia inconsciencia. Podéis recurrir al canal de YouTube de Asociació Sentú y seguramente encontraréis ejercicios de respiración, de relajación, que poquito a poco nos podrán ayudar a entrar en silencio. Incluso la semana pasada también propuse un ejercicio de concentración mental que poquito a poco nos llevaba también al silencio. Eso es una buena técnica sencilla. Al estar ligada con el sol, desde la parte yógica, saludos al sol. Y vamos a hablar de ello. Yo siempre he sido muy rebelde y siempre me he intentado escaquear de aquello que me parecía que era como si me empujasen, como si me obligasen a hacerlo. Y como todo el mundo me decía, hombre, si practicas yoga y tal y cual, has de hacer el saludo al sol, has de hacer, es casi obligatorio y tal. Y a mí eso, pues hablando en plata, me daba por saco. Yo pasaba porque era como una obligación. Eso no quiere decir que no lo practicara en las clases que asistía o en los cursos de formación, que era indispensable y tal. Hasta que un día dije, a ver, Jordi, esto no funciona así. Tienes una resistencia, ríndete, ábrete a ella. Y durante unas cuantas semanas, un poquito más de un mes, cada día me levantaba a la salida del sol y hacía una serie de saludos. Y eso transformó mi vida. Transformó mi vida porque obtuve
esa fuerza, ese coraje que finalmente me permitió acceder a otros niveles de mi propia ley, de la ley, del intento, porque mi intento no deja de ser un aspecto del intento. El intento es en mí, no yo en él. Pude recoger toda la fuerza de la que era capaz del intento y empezar a mostrarme a mí mismo muchas más capacidades que antes de hacerlo. Y ahora de vez en cuando lo hago. Cuando siento que llega el momento que me encuentro flojo, que a veces incluso cuando más me cuesta es cuando más lo necesito, estoy días, semanas, incluso meses practicándolo y siempre me ha correspondido la práctica con aquello que me aporta. Y esa fuerza intrínseca que finalmente genera virtud, genera armonía, genera acción, co-creación con los demás desde un entendimiento, porque de hecho cuando estamos haciendo un ejercicio dinámico es cuando más silencio necesitamos para no distraernos, para no equivocarnos, para no perder equilibrios, para no sobrepasarnos y no lesionarnos ni dañarnos. El ejercicio físico siempre encubre o siempre necesita esa matriz, ese soporte del silencio mental. ¿Cuándo hacerlo? Pues mirando al este, por el sol naciente, justo cuando los primeros rayos empiezan a iluminar el horizonte sin ver aún la esfera. Ese es el mejor momento para hacer el saludo al sol. Reconocer el sol que somos nosotros mismos, y ahora luego también hablaremos de este sol interno. Por lo tanto, me tengo que levantar y generalmente para despertarme me lavo un poquito la cara, ¿no? Muy bucal. Y luego hay dos tipos de personas, los que podemos hacer cosas ya con el estómago vacío o los que no. Si somos de aquellos que necesitamos tener como el estómago lleno para empezar a hacer cosas, porque si no caemos en mareos, por ejemplo, es conveniente engañar el hambre, engañar esta vacuidad estomacal, ¿no? Y lo que va muy bien, por ejemplo, es tomar un poquito de agua templada. Eso ya nos llena sin llenarnos realmente, porque lo que no podemos hacer es estar haciendo ejercicio físico con el estómago lleno en plena digestión, porque eso tampoco es saludable. Es más, tendríamos que tener el estómago limpio de heces y por lo tanto es conveniente defecar antes de hacer el saludo al sol. Poco a poco lo podemos ir consiguiendo si esa no es mi costumbre. Así pues, el estómago limpio, vacío. Lo engaño con un poquito de agua templada si lo necesito, y si me es muy poco, pues le puedo tirar un poquito de miel, un poquito de azúcar, porque esas sales, esos componentes ya me llenan un poquito más. Hago los saludos al sol, y los saludos al sol ahora no es el momento ni la idoneidad de explicarlo. Si acaso ya haré un vídeo referente al saludo al sol, pero como el saludo al sol es una herramienta recurrente en la práctica yógica, seguramente encontraréis cantidad de páginas, de canales donde os explicarán cómo hacerlo coherentemente. Ya al terminar de hacer el saludo al sol, me siento y aquieto. Más que nada porque cuando yo estoy activándome energéticamente a nivel físico, muchas veces toda esa energía que produce la actividad me la llevo justo allí donde me reclama por costumbre, pero no es lo que estoy buscando. Mucha gente se activa físicamente y se acaba rayando, se acaba activando mentalmente, estresando. ¿Cómo puede ser que después de hacer actividad física no me quede cansado y relajado? Porque estoy generando energía y por lo tanto, por pura costumbre, la voy a llevar justo allí donde no la necesito, que es con toda la polución, todo el ruido interno mental, de esos pensamientos repetitivos, patronales, de los cuales tengo que huir para encontrar esa magia que provoca en mí esa fuerza que estoy buscando.
Hago el saludo al sol en el momento adecuado, en las condiciones físicas y mentales adecuadas. Me siento, aunque sean solamente 2 segundos, calmo, 2 minutos, calmo, centro, sigo quieto y me permito sentir la fuerza en mí. Decía que teníamos que hablar también del sol interno. El sol interno, plexo solar. Y en plexo solar también encontraréis cantidad de ejercicios en muchas páginas, en muchos canales sobre cómo activar el plexo solar, el sol interno. Y el sol interno además está deshaciendo todos aquellos nudos, todos aquellos límites, todas aquellas condiciones de los 2 primeros chakras, ¿no? de mi llegada a este mundo y la adaptación que consiguiente, que no han sido bien producidos en esta encarnación, bien acogidos, acompañados y por tanto finalmente crean como involuciones subconscientes que acaban marcando incluso situaciones traumáticas en mi propio quehacer diario. Y todo aquello todos esos ejercicios físicos, respiratorios, concienciales, que de alguna manera ayudan al plexo solar a mantenerse en su propia fuerza, en este sol interno en el cual tú, Vanessa, también estás ligada, ya no solo con el sol interno, sino también con el sol de nuestro sistema planetario. Hay como una comunicación directa y por tanto también todos aquellos ejercicios que redundan en la buena armonía, en la buena fuerza de nuestro sol interno en el plexo solar son capaces también de recoger este prana, esta energía de origen solar. También hay ejercicios más energéticos que también necesitan y promueven el silencio interno. Y hoy hablaremos del sun gazing. El sun gazing es una técnica donde observamos directamente el sol para recoger su prana y recoger su fuerza. Y es sencillamente a ejercerlo durante las horas de seguridad. Las horas de seguridad, que donde podemos mirar con los ojos abiertos directamente el sol sin que el sol nos perjudique ópticamente, sin que enfermen los ojos todo el sistema visual. Y estas franjas horarias son la primera hora de salida de sol y la última hora de puesta. Es cuando rayos infrarrojos o ultravioletas están más ultravioletas están más bajos, que son los que acaban hiriendo nuestra visión. Y lo hacemos paulatino. El primer día abro los ojos, miro al sol durante 10 segundos. El segundo día le añado 10 segundos más. Segundo día, 20 segundos. El tercero, 30. Y así, día a día, voy aumentando 10 segundos. Eso acostumbra la vista y también me proporciona este bagaje equilibrado que soporta el ejercicio. Terminaremos el ejercicio ya para siempre, jamás, no hace falta que lo volvamos a repetir, cuando podamos alargar de 10 segundos en 10 segundos añadidos cada día cuando lleguemos a los 45 minutos. Los 3 primeros meses, si hacemos esta suma de cada día de 10 segundos mirando directamente al sol en las franjas horarias de seguridad, nos darán una práctica de hasta un cuarto de hora. Los segundos 3 meses llegaremos a la media hora y los 3 meses finales de estos 9 meses acabarán haciendo los 45 minutos, donde dejaremos para siempre jamás esta práctica. Los 3 primeros meses, cuando lleguemos a los 15 primeros minutos de práctica, nos aportan regeneración física. Los segundos, regeneración mental. Y los 45 minutos, el último tercio, los últimos 7, 8 y 9 meses,
nos van a compartir, nos van a traer conciencia. Todas aquellas potencialidades físicas en los 3 primeros meses que pueden incluso revertir enfermedades. En los 6 meses poder deshacer todos aquellos inconvenientes mentales y también subconscientes, y nos permiten entrar a nuestra banda inconsciente, y finalmente desde ella con los últimos 9 meses, a los 3 últimos meses, que sumarán 9 meses al final, nos aportan toda nuestra potencialidad conciencial, con la cual acordamos encarnar en esta vida. Así pues, ya tenemos diferentes ejercicios que nos ayudan tanto a nivel mental, consciente, subconsciente e inconsciente, a nivel físico, desde el saludo, desde el reconocimiento, desde la tranquilidad, desde el cual también tenemos que ejercer ejercicios encadenados, dinámicos, reforzar toda la parte de plexo solar, y también esta alimentación pránica solar, que es el sun gazing, esta práctica que como mucho nos va a llevar a 9 meses. También decir que es mejor hacer esta práctica descalzos, contactando con el suelo, y eso también drena exageraciones propias que la madre tierra absorbe y puede también regenerar. También decir que si estamos, por ejemplo, en un valle muy hondo y las montañas no nos permiten acceder a mirar el sol en la primera hora o en la última del día, en las franjas de seguridad, también lo podemos hacer desde el reflejo en el agua. Puedo coger un barreño, o si hay un estanque o una piscina o un río, y poder fijar la mirada en el reflejo del sol cuando nos vuelve reflejados en este contenido acuoso. Entonces también lo puedo hacer en cualquier hora, incluso a las 12 del mediodía, donde el sol es más lesivo para la mayoría de la población. A las 12 del mediodía, si es reflejado desde el agua, también puedo hacer el ejercicio de sun gazing. Y nada más, lo vamos a dejar aquí porque nos hemos alargado mucho más de 1 hora. Y ahora solamente eso, los 3 últimos minutos, estos los voy a dedicar a promocionar la consulta. Ya estáis viendo que a veces las consultas son muy largas, que incluso las tenemos que recortar. Pero en este caso, no sé si han durado escasamente 8 segundos. Nos has dado tu nombre, tu fecha de nacimiento y aquello que querías conseguir en tu caso, o aquello que sea motivo de consulta. Esto es suficiente. Evidentemente que sin alargarme muchísimo puedo aportar más información de un minuto, un minuto y medio, como mucho 2, a través de un correo electrónico o desde un mensaje de voz. A mí me es más fácil porque entiendo más, porque además si hay la voz ya hay el timbre, ya hay la vibración. A mí también me llega más información, que luego parece que sea todo generado mentalmente, pero en mí también hay un resonar, hay algo que me aporta esta información. Evidentemente que si no os resuena no tenéis que hacer la consulta, pero motivos, todos tenemos motivos. Todos tenemos motivos, porque encarnar es reducir para progresar, para evolucionar. El trabajo lo hacemos aquí, no lo hacemos allá arriba. Lo estamos haciendo aquí. Allá arriba preparamos estrategias para la vuelta, pero es desde aquí donde realizamos el trabajo de evolución álmica, el trabajo de compromiso de propósito espiritual. Y por lo tanto aquí venimos como más reducidos, más sufrientes, más dolorosos y tal, para poder expandir esta conciencia. Y este camino nunca lo realizamos solos. Es imposible, porque todo es uno. Y aparte de que todo es uno, siempre necesitamos, todo se conjura. Cuando tenemos la voluntad de requerir esta fuerza que genere nuestra propia magia, cuando sabemos resguardarnos, cuando sabemos curarnos, cuando sabemos sanarnos, siempre aparecen las personas y las situaciones propicias para que esto se dé. Con esto no quiero decir que yo sea propicio para
para nadie. Pero sí que tengo que reconocer que este trabajo que estoy haciendo, este servicio, también honra a todas las personas que se han cruzado en mi vida y que de una manera absolutamente incondicional me han permitido también iniciar mi propio camino de héroe. Empezar a recomponer todos esos trozos diseminados de mí mismo y de una manera también mágica permitir poder expresar lo que estoy expresando. Y esa gente expresaba de ellos hacia mí, pero se expresaban en mí. Y esa es mi humilde pretensión, que os resuene la información, pero para que os resuene la información y podáis también rejuntar en vuestro camino propio de héroe, tenéis que compartir. Y si no es aquí, donde sea, compartir con el mundo, con el universo, con la única conciencia que somos. Y nada más, muy agradecido y hasta la próxima. Vaya muy bien.